Mi esposo llegó al funeral de nuestro hijo con su uniforme militar de gala, llevando una mochila escolar completamente nueva. El director de la funeraria me miró pidiendo permiso para abrir las puertas. Yo dije que no. La lluvia caía del ala de la gorra del coronel Alejandro Torres. Él estaba de pie bajo el toldo de piedra, con una mano presionada contra el cristal, mirando fijamente la fotografía enmarcada que estaba dentro. Jimena, dijo a través de la puerta, déjame ver a mi hijo. 3 días antes, Alejandro había vuelto a casa después de pasar la noche encendiendo fuegos artificiales con su amiga de la infancia y el hijo de ella. Había puesto esa misma mochila escolar sobre nuestra mesa y frunció el ceño cuando vio mis lágrimas. Es solo un cumpleaños perdido, había dicho. Se lo compensaré a Arturito el próximo año. No habría un próximo año. Antes de que Arturo muriera, una enfermera anotó 3 instrucciones para mí. Arturito me pidió que no interrumpiera el trabajo de su padre con la noticia. Me pidió que preparara la comida favorita de Alejandro en su último cumpleaños para que su padre pudiera sentarse con él una última vez. Y, si Alejandro decidía no venir, Arturito me pidió que no le permitiera pararse frente a la tumba y fingir que había llegado a tiempo. La enfermera también me entregó el archivo de voz original en un sobresellado. Me dijo que contenía el último intento del hospital por comunicarse con Alejandro y un mensaje final que Arturito quería que su padre escuchara solo si llegaba demasiado tarde. Nunca lo había abierto. Nuestro hijo había pasado sus 5 años de vida creyendo que su padre era un héroe. Yo tenía la intención de proteger esa última creencia incluso del hombre que estaba afuera. La transcripción de la enfermera mostraba que ella había intentado decirle a Arturito que no tenía que preocuparse por los adultos. Él respondió con la voz solemne que usaba siempre que imitaba a Alejandro. Los soldados de papá lo necesitan. Mamá puede encargarse de todo lo demás. Esas palabras alguna vez me habían hecho sentir orgullosa. En el hospital, me demostraron lo que nuestro hijo había aprendido al observar nuestro matrimonio: la ausencia de su padre era importante, y mi dolor era ordinario. Aún así, Arturito guardó su instrucción más tierna para Alejandro. Me pidió que preparara el caldo de res que a su padre le gustaba, aunque no era su propia comida favorita. Si papá come conmigo, decía la transcripción, dile que no tuve miedo. Durante los días previos al funeral, había ido con el director del hospital para completar los expedientes de Arturito. Al pasar por una habitación privada, escuché al asistente de Alejandro hablando detrás de una puerta entreabierta. Coronel, la señorita Ramos solo necesitaba estar en observación. Usted ha estado aquí 5 días. La señora Torres vino al cuartel más de una vez. Alejandro respondió sin bajar la voz. Daniela acaba de divorciarse. Ella y Tomás no tienen a nadie aquí. Su esposa dijo que se trataba de Arturo. Arturo ha tenido problemas para respirar desde que era un niño pequeño. Jimena sabe cómo manejarlos. Me casé con ella porque era capaz. Su asistente dudó. Ella rogó verlo. Entonces hiciste lo correcto al no dejarla entrar. No voy a recompensar otra escena. Miré la copia sin firmar del certificado de defunción de Arturito en mi mano. Alejandro siempre había disfrazado su negligencia como confianza en mí. Cada cita olvidada significaba que yo era capaz. Cada silla vacía significaba que yo era independiente. Cada vez que elegía a Daniela, lo llamaba deber. Daniela había sido su amiga de la infancia y el futuro que su familia alguna vez esperó que él eligiera. Cuando ella se casó con otra persona, Alejandro se casó conmigo antes de un año. Él llamaba a nuestro matrimonio práctico. Yo le daba un hogar estable y él nos daba a Arturito y a mí la protección de su apellido. Por un tiempo, confundí la confiabilidad con amor. Luego, Daniela regresó, y cada promesa que Alejandro nos había hecho se volvió negociable. Su asistente abrió la puerta y casi choca conmigo. Alejandro salió al pasillo de inmediato, bloqueando mi vista de la habitación. ¿Cómo me encontraste? No vine por ti. Notó el papel en mi mano y me lo quitó antes de que pudiera doblarlo y guardarlo. Arturo Torres, fecha de defunción. Pendiente de firma del director. Alejandro leyó las primeras líneas 2 veces. Luego, su expresión se endureció. ¿Falsificaste esto? Devuélvemelo.
Trajiste un certificado de defunción falso a un hospital porque no quise contestar tus llamadas. Rompió la copia sin firmar por la mitad. El sonido fue leve. Aún así, se sintió como una puerta cerrándose. Mi bolso se ladeó cuando intenté recoger los pedazos. La rana de hojalata de Arturito cayó al suelo entre nosotros. La bota de Alejandro bajó a un lado de ella, lo suficientemente cerca como para romper una de sus patas pintadas. Retrocedió, pero no se disculpó. Vete a casa, Jimena. No uses a nuestro hijo para competir con Daniela. Recogí la rana y el papel roto. Tienes razón, dije. No hay nada aquí para mí. Asintió como si el asunto estuviera resuelto y regresó a la habitación de ella. El director del hospital firmó un nuevo certificado. También me entregó la autorización para los arreglos finales, una copia del registro de llamadas de la noche en que Arturito fue ingresado, y el sobresellado que contenía la nota de voz de nuestro hijo. Llevé todo eso a casa. La tarde siguiente, me senté bajo la lámpara de la sala de estar a coser una camisa azul marino sin parches. Arturito había pedido una para su primer día de clases. Nunca nos había pedido juguetes. Usaba pantalones remendados en ambas rodillas y me daba las gracias cada vez que convertía uno de los viejos uniformes de Alejandro en algo que le quedara. Papá protege al país, solía decir. No deberíamos hacer que se preocupe por el dinero. El campo militar estaba lleno de niños usando camisas a rayas de color azul marino en su primer día. Arturito los observaba cada otoño desde nuestro portón. Este año, después de que Alejandro finalmente lo inscribió, se acercó a mí con el rostro ardiendo por el esfuerzo de preguntar, ¿podría la mía ser nueva, mamá? Solo por esta vez. Lo medí esa noche. Se paró sobre un banco con los brazos extendidos, tratando de no reírse cuando la cinta métrica le hacía cosquillas en el cuello. Las marcas de tiza aún eran visibles en el dobladillo sin terminar. Alejandro llegó a casa a las 8 con una bolsa de tela con estampado de flores. Daniela necesita que laven esto esta noche, dijo. Sus manos son demasiado delicadas para hacerlo. Echó un vistazo alrededor de la casa silenciosa. ¿Dónde está Arturito? Mantuve mis ojos en la aguja. No está aquí. Empacó parte de su ropa para Tomás. Habían regresado sin casi nada de equipaje. Alejandro abrió el tocador de Arturito y rechazó cada camisa que encontró. Una estaba muy descolorida. Otra tenía demasiados parches. La ropa había sido lo suficientemente buena para su propio hijo, pero no para el de Daniela. Luego vio la nueva camisa azul marino en mi regazo. Esta servirá. Cerré mi mano sobre ella. Le pertenece a Arturito. ¿Puedes hacer otra? No. Alejandro sacó efectivo de su cartera y lo puso sobre la mesa. Entonces la compro. Había tomado una decisión. Pelear con él solo haría que la camisa terminara arruinada. Así que la solté, un dedo a la vez. Tómala, dije. Pero firma esto primero. Puse la autorización frente a él. El documento me otorgaba la responsabilidad exclusiva de transportar a Arturito a casa y de completar todos los arreglos finales. Alejandro hojeó la primera línea mientras respondía un mensaje de Daniela. ¿Lo vas a llevar a tu ciudad natal? Sí. Quédate todo el tiempo que necesites. Él firmó. Nosotros nunca íbamos a regresar. En la puerta, recordó que traía 2 dulces de caramelo en su bolsillo y me los entregó. A Tomás no le gustaron estos. Dáselos a Arturito. Las envolturas estaban tibias por el calor de su mano. El caramelo había sido el favorito de Arturito. Coloqué ambos dulces junto a la rana de hojalata. A la mañana siguiente, recogí la urna de mi hijo. No hubo una despedida dramática, solo un empleado verificando mi nombre, un contenedor sellado y una línea en un formulario que confirmaba que sus pertenencias habían sido devueltas. Metí la urna dentro de la mochila escolar que yo le había cosido. Su nombre, Arturo Torres, estaba bordado en la parte frontal con hilo azul. Doblé su ropa nueva a un lado de la urna y abroché la hebilla. En casa, encontré uno de los listones de campaña militar de Alejandro en el escritorio de Arturito. Lo había prendido con un alfiler arriba de un dibujo de un soldado sosteniendo 2 manos, una etiquetada como mamá y la otra como yo.
No había ningún padre en el dibujo porque Arturito me había explicado alguna vez, papá es el soldado. Él nos está sosteniendo a los dos. Coloqué el listón junto a la rana de hojalata y los dos dulces de caramelo. Esa noche, Alejandro llegó a casa de forma inesperada trayendo una tarta de nuez. ¿Dónde está Arturito? Moví la mochila escolar detrás de mi silla. ¿Por qué? Traje su favorita. A Arturito le desagradaba el pan seco. Él se había comido cada tarta de nuez porque Alejandro siempre traía una a casa después de sus despliegues militares, y rechazarla podría haber acortado los pocos minutos que su padre pasaba en la mesa. Gracias, dije. Alejandro me observó con atención. Al hijo de Daniela le gustó la camisa azul marino. Deberíamos darle también el resto de la ropa de Arturito. Está bien. Mi conformidad lo perturbó más que cualquier discusión. ¿No estás enojada? No. Pero mañana es el cumpleaños de Arturito. Ven a cenar a la casa. El alivio cruzó por su rostro. Hizo el saludo militar con 2 dedos. Misión aceptada. Preparé la comida favorita de Alejandro porque eso era lo que Arturito había pedido. Puse un lugar para nuestro hijo y coloqué su fotografía en la silla. La nota de voz sellada esperaba junto al plato de Alejandro. Pasaron las 8. Luego las 9. A las 10, la comida se había enfriado. Afuera del campo militar, los fuegos artificiales iluminaban el cielo. Seguí el sonido y encontré a Alejandro arrodillado junto al hijo de Daniela, ayudándolo a encender otra luz de bengala. «Feliz primer día de clases, Tomás», gritó Daniela. Alejandro se rió mientras el niño agitaba la luz en la oscuridad. La mañana siguiente debió haber sido también el primer día de clases de Arturito. Regresé a casa sin dejar que me vieran. En la mesa, comí una rebanada de pastel de cumpleaños frente a la fotografía de mi hijo. «Feliz cumpleaños», le dije. Mantuve mi promesa. Al amanecer, empaqué la última maleta y coloqué la dirección de la funeraria en la parte superior. Ya le había entregado por escrito el tercer deseo de Arturito al director de la funeraria. Ningún rango, orden ni apellido podría anularlo. Si Alejandro llegaba después de haber faltado al cumpleaños, las puertas debían permanecer cerradas a menos que yo cambiara de opinión. No lo haría. La puerta principal se abrió. «Arturito», llamó Alejandro. Papá regresó. Entró llevando una mochila escolar nueva, todavía envuelta en plástico. Hubo una emergencia anoche, pero mira lo que encontré. Ven a probártela antes de la escuela. Se detuvo junto a la mesa. Por primera vez, vio el listón negro alrededor de la fotografía de nuestro hijo. Luego, vio el certificado de defunción firmado debajo de ella. La mochila escolar se le resbaló de la mano. Abrí el archivo sellado y presioné reproducir. El tono de la operadora del hospital sonó por toda la habitación. La voz de la enfermera se escuchó primero. La habitación privada 417 confirma que el coronel Torres está ahí. Le comunico la llamada ahora. Hubo un clic. Daniela contestó. Alejandro no puede atender el teléfono. Arturo siempre tiene problemas para respirar. La enfermera no colgó. Entonces deje que el coronel Torres le diga eso a su hijo él mismo. Se escucharon pasos cruzando al otro lado de la llamada. Una puerta se abrió y la propia voz de Alejandro sonó a través de la bocina. Jimena sabe cómo manejar a Arturo. Deje de llamar a esta habitación. La mochila escolar yacía en el suelo entre nosotros. Apareció un segundo marcador de audio. Mensaje final para papá. 11:04. Alejandro intentó agarrar el teléfono. Lo moví fuera de su alcance y abrí el mensaje. Un suave crujido se escuchó primero, luego, la voz de mi hijo. Pequeña, cansada, todavía intentando ser valiente. Papá, si escuchas esto, significa que llegaste muy tarde. Alejandro dejó de respirar. Su mano quedó suspendida en el aire entre nosotros, con los dedos medio doblados, como si aún pudiera atrapar las palabras antes de que lo alcanzaran. La mochila escolar en el suelo todavía estaba envuelta en plástico. De un azul marino brillante, cierres nuevos, correas nuevas.
Un regalo para un primer día que ya había pasado sin el niño al que estaba destinado. La voz de Arturito continuó. Mamá dijo que puedo dejarte un mensaje. La enfermera Lidia está sosteniendo el teléfono. No sé si sueno raro. Mi pecho hace mucho ruido. Se escuchó un ligero susurro. Luego, la voz suave de la enfermera, tierna y cuidadosa. Suenas muy bien, corazón. Arturito inhaló lentamente. Papá, mamá me dijo que estabas ocupado. Le dije que no llamara tanto. Tus soldados te necesitan. Mamá puede encargarse de todo lo demás. Alejandro emitió un sonido entonces. No fue una palabra, fue algo más profundo, algo roto. No lo miré. Si lo miraba, podría recordar al hombre que él ya creía ser, y no podía permitirme esa misericordia. Mamá preparó caldo de res hoy. ¿El que te gusta? Ella dijo, huele muy rico. Quería esperar hasta que volvieras a casa, pero me dio sueño. La grabación captó una pequeña tos, luego otra. La enfermera murmuró algo y el sonido cambió, como si ella se hubiera acercado. Quería mostrarte mi mochila de la escuela. Mamá la hizo. Tiene mi nombre, Arturo Torres. Lo bordó muy derechito. Estuve practicando cómo decir mi nombre completo para la escuela. La habitación a nuestro alrededor desapareció. Todo lo que yo podía ver era a Arturito sentado erguido contra las almohadas que se tragaban su pequeño cuerpo, intentando respirar a través de una sonrisa porque todavía creía que el mundo le haría espacio a los padres si los niños esperaban con suficiente cortesía. Le pedí a mamá una camisa nueva este año. Solo por esta vez. Yo sé que Tomás necesitaba una. Está bien. Mamá puede hacer otra. Ella siempre puede. Las rodillas de Alejandro se flexionaron un poco. Se agarró del borde de la mesa. La voz de Arturito ahora era más suave. Guardé los dulces de caramelo. A Tomás no le gustaron, pero a mí sí. Mamá los puso junto a mi rana. Una pausa. La enfermera debió haber pensado que él había terminado. Luego, mi hijo volvió a hablar más claramente que antes. Si vienes a cenar, mamá dice que te dirá que no tuve miedo. Pero si me da miedo antes de que vengas, no pasa nada. Mamá vino cada vez que la llamé. Así que, si me asusto, primero tomaré la mano de mamá. Mi visión se volvió borrosa. Yo había tomado su mano. Cada vez, cuando la máscara de oxígeno lo asustaba, cuando el monitor pitaba demasiado rápido, cuando la enfermera ajustaba la manta, cuando sus deditos se enfriaban y él aún intentaba esconder su pulgar dentro de mi palma como lo hacía cuando era más pequeño. La grabación volvió a crujir. Papá, por favor, no te enojes con mamá. Ella lo intentó. Ella siempre lo intenta. Si no viniste, por favor, no te pares en la tumba a despedirte como si hubieras estado ahí. Silencio, luego un último aliento. Te amo, papá. Creo que estabas ocupado salvando a otras personas. Así que, espero que alguien también me haya salvado a mí. El mensaje terminó. La pantalla del teléfono se apagó. Alejandro cayó de rodillas. Aún no se sentía como justicia. Se sentía como un edificio derrumbándose después de que todos los que estaban adentro ya habían muerto. No. Su voz salió ronca. No. Reprodúcelo de nuevo. Cerré el teléfono. ¿Jimena? Su mano se acercó hacia mí. Di un paso atrás. No me toques con la mano que no pudo contestar un teléfono. Su rostro empalideció. Yo no lo sabía. Escuchaste a la enfermera. Te escuchaste a ti mismo. Lo único que no escuchaste fue a tu hijo. Creí que Daniela te necesitaba más. Ella acababa de divorciarse. Estaba inestable. Tomás estaba confundido. Pensé que Arturo estaba en casa. Él estaba en una cama de hospital. No me dijiste que se estaba muriendo. La vieja Jimena se habría defendido. La vieja Jimena le habría explicado cada visita al cuartel, cada llamada rechazada, cada hora en el pasillo, cada vez que su asistente apartó la mirada porque cumplir órdenes era más fácil que tener conciencia. Yo solo coloqué el registro de llamadas a un lado del certificado de defunción.
El hospital te lo dijo. Tu asistente te lo dijo. Yo te lo dije. Tú elegiste no saberlo. Alejandro presionó ambas manos contra el suelo, con la cabeza agachada. ¿Arturito? El nombre de mi hijo sonaba mal en su boca ahora, como una oración pronunciada después de que el altar se hubiera quemado. No te arrodilles ahora, Alejandro. Él necesitaba un padre en el hospital, no a un soldado frente a una fotografía. Se encogió como si lo hubiera golpeado. Déjame verlo. No. Jimena, por favor. Te perdiste su cumpleaños. No hagas una ceremonia de perderte también su tumba. Levantó sus ojos, rojos y aturdidos. Él también era mi hijo. Las palabras aterrizaron en la habitación y se quedaron ahí. Miré la mochila escolar en el suelo. La que había sido comprada demasiado tarde. La que no tenía migajas adentro. Ningún dibujo arrugado de la clase. Ninguna pequeña mano intentando alcanzar la correa. No, él era tu hijo cuando te esperaba. Fue solo mi hijo cuando murió. La boca de Alejandro se abrió. No salió nada. Recogí la fotografía de Arturito, los expedientes sellados, la rana de hojalata, los 2 dulces de caramelo y la mochila escolar que yo le había cosido. La que había transportado la urna de mi hijo porque nunca había transportado libros. Alejandro luchó por ponerse de pie. Voy a ir contigo. No. Soy su padre. Tú firmaste la autorización. No sabía qué era. Firmaste mientras le respondías a Daniela. Cerró los ojos por medio segundo. Voy a ir al funeral. Entonces quédate afuera. ¿Jimena? Ese fue su deseo. Tenía 5 años y aún así era lo suficientemente maduro como para entenderte. La lluvia comenzó antes de que llegáramos a la funeraria. Para cuando el automóvil se detuvo debajo del toldo de piedra, el cielo se había vuelto lo suficientemente gris como para igualar la tela doblada dentro de mi pecho. El director de la funeraria me recibió en la entrada lateral y tomó la mochila de mis manos con cuidado, como si entendiera que lo más pesado que había en ella no era la urna. Adentro, la sala estaba en silencio. La fotografía de Arturito estaba al frente, con un listón negro envuelto en una esquina. La mochila escolar azul marino que yo había cosido estaba sentada a un lado. La rana de hojalata descansaba cerca del marco, con una pata pintada descarapelada. Los dulces de caramelo yacían al lado, todavía en sus envolturas que antes estuvieron tibias. Su dibujo del soldado sosteniendo a mamá y yo había sido colocado bajo un cristal. No hubo una gran exhibición militar, ninguna trompeta, ninguna bandera doblada para el orgullo de Alejandro, solo las cosas de un niño pequeño. Las personas que asistieron hablaban en voz baja. Una enfermera de la sala de pediatría, 2 madres del campo militar, el director del hospital, algunos vecinos que recordaban a Arturito saludando desde el portón a los niños de la escuela cada otoño. El asistente de Alejandro estaba de pie en la parte de atrás, con la cabeza agachada, las manos fuertemente apretadas frente a él. Luego, las puertas delanteras temblaron. Una sombra apareció a través del cristal. El coronel Alejandro Torres estaba de pie afuera con su uniforme de gala completo, con la lluvia escurriendo del ala de su gorra. Una mano presionada contra la puerta. En la otra, llevaba la mochila escolar completamente nueva. El director de la funeraria se volvió hacia mí. La autorización que Alejandro había firmado ya estaba en el expediente de la funeraria. La instrucción final de Arturito estaba escrita debajo con mi letra. Recordé la voz de Arturito. Si no viniste, por favor, no te pares en la tumba a despedirte como si hubieras estado ahí. No. El director de la funeraria asintió y mantuvo las puertas cerradas con seguro. Alejandro tocó una vez, luego más fuerte. ¿Jimena? Su voz se filtró a través del cristal, amortiguada por la lluvia. Déjame ver a mi hijo. Los dolientes se voltearon a mirar. Gracias por escuchar al canal Novelas Zafiro. Los soldados afuera del toldo se movieron con inquietud. Alejandro se irguió más al ver que había testigos. El hábito regresó a él, tan automático como respirar. Yo soy su padre. Caminé hacia el cristal que nos separaba. La fotografía de mi hijo miraba desde el frente del salón.
Él escribió su última orden antes de que tú llegaras. Apretó la mandíbula. Abre la puerta. Esta es la primera orden de nuestro hijo que no tienes el derecho de ignorar. Las palabras resonaron por la sala. El asistente de Alejandro bajó la cabeza aún más. Un soldado en el exterior desvió la mirada. Alejandro presionó la mochila escolar contra el cristal. Traje esto para él. Demasiado tarde. Su rostro se contorsionó. Jimena, no hagas esto. Yo no lo hice. Lo hizo Arturito. Me estás castigando. No, estoy cumpliendo mi promesa. Miró más allá de mí, intentando ver la fotografía, la urna, las cosas que no había protegido. Por favor. El director de la funeraria permaneció junto a la puerta, silencioso y firme. Por primera vez en años, el rango de Alejandro no significaba nada en una sala donde su hijo ya había dado la única instrucción que importaba. Un automóvil se detuvo detrás de él. Daniela Ramos bajó con un paraguas negro. Tomás estaba a su lado, pequeño y confundido, tomándola de la mano. Llevaba un abrigo sobre una camisa azul marino. No necesité verla toda para saberlo. El cuello lo había hecho yo. Las costuras en el hombro eran mías. La tela era de Arturito. Alejandro volteó cuando Daniela lo llamó por su nombre. Se veía pálida, asustada y cuidadosamente afligida. Jimena, por favor. Esto es cruel. Alejandro también está sufriendo. La miré a través del cristal. Daniela, tomaste prestado a mi esposo tantas veces, que olvidaste que todavía era el padre de alguien. A ella le tembló la boca. No sabía que Arturo estaba tan enfermo. Levanté el teléfono y le di reproducir al registro de llamadas. La voz de la enfermera se escuchó a través del pequeño altavoz, lo suficientemente clara para todos los que estaban cerca de la puerta. La habitación privada 417 confirma que el coronel Torres está ahí. Le comunico la llamada ahora. Luego, la voz de Daniela. Alejandro no puede atender el teléfono. Arturo siempre tiene problemas para respirar. Tomás miró hacia arriba a su madre. La mano de Daniela se apretó alrededor de la de él. Detuve la grabación. Tú contestaste la llamada. Sabías que un hospital estaba intentando comunicarse con él. Daniela negó con la cabeza. Pensé que era otro asunto familiar. Alejandro estaba agotado. De estar sentado en tu habitación privada mientras mi hijo se estaba muriendo. Ella se encogió. Tomás necesitaba estabilidad. No te escondas detrás de Tomás. Él es un niño. Tú no lo eres. Tomás miró fijamente el cristal. Era demasiado pequeño para comprender todo el peso de la situación, pero lo suficientemente mayor para saber que los adultos habían convertido su camisa en algo vergonzoso. Miré a Daniela, no a él. Tu hijo usó la camisa de mi hijo muerto antes de que Alejandro siquiera supiera dónde iba a ser enterrado mi hijo. Esa oración rompió algo allá afuera. Alejandro se volvió lentamente hacia Tomás. Por primera vez, vio la camisa, no como una prenda de ropa, sino como un robo. Su boca se movió intentando pronunciar el nombre de Arturito y falló. Daniela apretó el abrigo de Tomás contra él. Puedo devolverla. Me vas a devolver todo. La camisa, la ropa, cualquier cosa que Alejandro haya sacado de los cajones de mi hijo. Nada de lo que le perteneció a Arturo se queda en tu casa. Un soldado junto a Alejandro susurró algo por lo bajo. Daniela lo escuchó. Su rostro cambió. La compasión hacia ella se desvanecía en tiempo real, un testigo a la vez. Adentro, comenzó el servicio. Me aparté del cristal. Alejandro gritó mi nombre una vez. Luego otra vez. No respondí. Los himnos fueron tranquilos. Las oraciones fueron más cortas de lo que la gente esperaba. No hubo historias contadas por Alejandro, ningún padre heroico de pie al frente, ningún discurso sobre el deber, ninguna mentira cuidadosa sobre lo orgulloso que había estado. Cuando llegó el momento, me puse de pie junto a la fotografía de Arturito. Mis manos se mantuvieron firmes alrededor de la rana de hojalata. Me pediste que no lo dejara fingir, susurré. Y no lo hice.
Coloqué la rana junto a la urna, luego los dulces de caramelo, luego el listón de campaña de su escritorio, luego el dibujo. Al final, toqué el nombre bordado en la mochila escolar. Arturo Torres, te habría gustado la escuela, susurré. Te habrías tomado los lápices con tanta seriedad. Un pequeño sonido recorrió la sala. Alguien lloraba. No era yo. Aún no. Afuera, Alejandro se quedó de pie bajo la lluvia hasta que terminó el servicio. Cuando salí bajo el toldo, él seguía ahí. Su uniforme estaba completamente empapado. La mochila escolar nueva colgaba de una de sus manos, el plástico desgarrado por la lluvia. ¿Jimena? Seguí caminando hacia el automóvil. Él se cruzó en mi camino. El asistente dio un paso al frente, luego se detuvo, inseguro de dónde terminaba la lealtad y comenzaba la vergüenza. Sigo siendo su padre. El uniforme no hizo que llegaras tarde, Alejandro. ¿Fuiste tú? Su rostro se derrumbó. ¿Puedo arreglar esto? No puedes arreglar una tumba. Devolveré todo. Le explicaré a los comandantes. Le diré a Daniela. Arturito no me pidió que te castigara. Me pidió la verdad. El castigo es que la verdad, por fin, le pertenece a todos. Intentó tomarme del brazo. Di un paso hacia atrás antes de que sus dedos me tocaran. Su mano cayó. Jimena, yo lo amaba. Entonces tu amor debió haber llegado mientras él aún podía sostenerlo. La lluvia golpeó la piedra que estaba entre nosotros. De repente se vio más viejo, más pequeño, no un coronel, no un héroe, solo un hombre parado afuera de la puerta que su hijo había cerrado. A la mañana siguiente, presenté la demanda de divorcio. El abogado me preguntó si quería mantener el asunto en privado. Miré el dibujo de Arturito en la carpeta. No, no por una venganza disfrazada de espectáculo. Por precisión. Había pasado 5 años suavizando la ausencia de Alejandro para que Arturito pudiera seguir creyendo en él. Le había dicho a los vecinos que estaba ocupado, le había dicho a los maestros que estaba de misión, le había dicho a las enfermeras que vendría cuando pudiera. Me había dicho a mí misma que un matrimonio práctico aún podía contener algo de decencia. Había terminado de pulir la negligencia para que pareciera el cumplimiento de su deber. La petición era simple. Divorcio, una división justa. Mi plena autoridad sobre los restos, las decisiones sobre el funeral y las pertenencias de Arturo. Cero uso del nombre de Arturo en discursos militares, ceremonias públicas o declaraciones familiares sin mi consentimiento. La devolución de cada artículo sacado de la habitación de Arturito. Ningún acuerdo privado que borrara el expediente del hospital. Alejandro llegó tarde a la oficina del abogado. Esta vez, sin uniforme. Miró los documentos como si fueran otro certificado de defunción. Jimena, no lo hagas. No me estoy divorciando de ti porque faltaste a un funeral. Me estoy divorciando de ti porque nuestro hijo aprendió a perdonar tu ausencia antes de aprender a escribir su nombre completo. Su mano tembló sobre la primera página. No sabía qué tan grave era. Sabías lo suficiente como para rechazar la llamada. Pensé que podías manejarlo. Sí, te casaste conmigo porque era capaz. Felicidades. También manejé su muerte sin ti. Cerró los ojos. No hubo respuesta. Nunca la hubo. La investigación comenzó 3 días después. Presenté todo a través del canal oficial, el registro de llamadas del hospital, el certificado de defunción que Alejandro rompió y el reemplazo firmado, la transcripción de la enfermera, las últimas instrucciones de Arturito, la autorización firmada, el cronograma de la habitación privada. Los expedientes que demostraban que Daniela solo había necesitado estar en observación, los mensajes que Jimena Torres había enviado a la seguridad del cuartel, las notas del asistente y los vídeos del campo militar mostrando los fuegos artificiales en la noche del cumpleaños de Arturito. El oficial que recibió el archivo miró la pila de documentos y luego me miró a mí. Señora Torres, esto es grave. Mi hijo hablaba muy en serio cuando murió. Nadie volvió a preguntar si yo quería proteger la carrera de Alejandro después de eso. El asistente vino a verme antes de su testimonio. Se quedó de pie afuera de mi departamento temporal con la gorra en las manos. Me equivoqué. No lo invité a pasar. Se veía agotado.
La culpa le había ahuecado el rostro. Usted vino al cuartel 2 veces. Dijo que se trataba de Arturo. Se lo dije al coronel Torres. Él dijo que no la dejara entrar. Yo debí haber insistido más. Sí. Él tragó saliva. Pensé que era una disputa matrimonial. Pensé que estaba siguiendo órdenes. Tu disculpa le pertenece a un niño de 5 años que esperó a que una puerta se abriera. Sus ojos enrojecieron. Lo sé. Entonces dilo donde importa. Y así lo hizo. En la investigación, su voz tembló al principio, pero luego se estabilizó. Confirmó que yo había ido más de una vez. Que había dicho que se trataba de Arturo. Que Alejandro había sido informado. Que la condición de Daniela Ramos había sido de mera observación, no una crisis que requiriera 5 días de presencia constante de un coronel. Que Alejandro le había ordenado que no me dejara entrar. Que Alejandro había llamado a mis súplicas otra escena. Alejandro estaba sentado al otro lado del salón, con el rostro grisáceo. No miró a su asistente. No me miró a mí. Luego, se leyó la transcripción de la enfermera. Los soldados de papá lo necesitan. Mamá puede encargarse de todo lo demás. Algo en la sala cambió. Los militares estaban acostumbrados al deber, acostumbrados a la ausencia, acostumbrados al sacrificio. Pero no estaban acostumbrados a que un niño de 5 años se ofreciera a sí mismo como el costo aceptable para la reputación de su padre. El oficial que leía la transcripción hizo una pausa. Nadie lo apresuró. Esa frase se quedó suspendida sobre todos ellos. Mamá puede encargarse de todo lo demás. Me puse de pie en ese momento, no porque lo hubiera planeado, sino porque la sala necesitaba escucharme mientras mi voz aún pudiera mantenerse tranquila. Él murió defendiendo su uniforme de la verdad. Yo no lo haré. Alejandro levantó la mirada por fin. Sus ojos estaban llorosos. No sentí nada de compasión. Ya no. Le enseñaste a nuestro hijo que el deber significaba desaparecer. Yo decidí enseñarle a tus comandantes para que estabas desapareciendo. La investigación no se convirtió en rejas de prisión. No fue necesario. Alejandro perdió la evaluación de ascenso que lo había estado esperando en otoño. Fue relevado de sus funciones de mando en espera de los resultados formales. Se colocó una amonestación en su expediente. Su nombre fue eliminado de una ceremonia de apoyo familiar en la que estaba programado para dar un discurso. Fue reasignado a un trabajo de escritorio mientras la Junta completaba la revisión. El anuncio utilizó un lenguaje limpio. Falla de juicio. Negligencia de una emergencia familiar. Uso indebido de personal como barrera. Conducta que socava la confianza. Palabras limpias para una verdad muy sucia. En el campo militar, las puertas se cerraban cuando él pasaba. Los soldados todavía hacían el saludo militar porque el hábito era difícil de matar, pero el respeto ya no respaldaba el movimiento. Las esposas que alguna vez elogiaron su devoción dejaron de invitarlo a cenar. Las madres lo miraban y veían la mochila escolar bajo la lluvia. Daniela intentó desaparecer de la historia. Pero fracasó. La llamada del hospital tenía su voz. Los expedientes de la sala tenían su estado de ingreso. Los vídeos del campo militar mostraban los fuegos artificiales, su risa, y a Alejandro arrodillado junto a Tomás mientras la cena de cumpleaños de Arturito se enfriaba. Al principio, ella se defendía. Yo nunca le pedí a Alejandro que descuidara a su hijo. Me la encontré afuera de la sala de investigación donde estaba de pie usando gafas de sol aunque estábamos adentro. Tú contestaste la llamada del hospital. Tenía miedo de que se fuera. Entonces sabías que había otro lugar donde él debía estar. Sus labios se abrieron. No hubo respuesta. No estabas indefensa. Eras conveniente. La simpatía hacia ella se consumió hasta las cenizas después de eso. Las familias militares la evitaban. Las mujeres que le habían llevado guisados después de su divorcio dejaron de responder a sus invitaciones. Ella devolvió la ropa de Arturito a través de un mensajero, doblada dentro de una caja sin ninguna nota. La camisa azul marino estaba lavada y planchada. La sostuve durante mucho tiempo. Todavía tenía un ligero aroma a un detergente que no era el mío.
No culpé a Tomás. Él era solo un niño al que unos adultos, que debían haber tenido mejor juicio, le dieron una camisa. Pero quemé la caja en la que vino. Daniela no se quedó al lado de Alejandro cuando la investigación se volvió lo suficientemente pública como para mancharlo. Dejó de responderle las llamadas. Alguien la vio salir del campo militar con Tomás, con el rostro oculto bajo una bufanda. Alejandro la había elegido a ella por encima de nuestro hijo. Daniela se eligió a sí misma por encima de Alejandro. Había una simetría en eso, tan cruel que ni yo misma hubiera podido diseñarla mejor. El divorcio finalizó en el invierno. Había nevado esa mañana, una capa fina y silenciosa. Alejandro llegó temprano y se sentó con las manos entrelazadas. Sin uniforme, sin medallas, sin autoridad. Su cabello tenía más canas de las que yo recordaba. Firmó donde el abogado le indicó. Luego me miró. Jimena, yo lo amaba. Por primera vez, su voz no tenía ninguna defensa. Solo ruina. El amor que llega después de que la urna es sellada no es un amor que un niño pueda usar. Él bajó la cabeza. La pluma rodó y cayó de la mesa. Ninguno de los dos la recogió. Después de que se presentaron los documentos, me siguió hasta el pasillo. ¿Puedo visitarlo? Me detuve. Después de que pasen los días de conmemoración, puedes quedarte de pie en el lado más alejado del cementerio. Sin uniforme, sin discursos, sin cámaras, sin llamarte a ti mismo, alguien que llegó tarde pero que lo amaba, sin tocar la urna, sin usar su tumba como un escenario. El dolor cruzó por su rostro. Una sola oportunidad, por favor. Tuviste 5 años de oportunidades. Te dio un último cumpleaños. Tú lo pasaste bajo los fuegos artificiales con otro niño. A él le tembló la boca. Me alejé antes de que pudiera desmoronarse de nuevo. Su colapso ya no me pertenecía. En la primavera, comencé el fondo de mochilas escolares Arturo Torres. La primera donación fue la mía. La segunda provino de la enfermera. La tercera llegó de forma anónima, pero yo sabía que era del asistente. La cantidad equivalía a un mes de sueldo. Llenamos 100 mochilas escolares. De tela azul marino. Costuras fuertes. Buenos cierres. Adentro de cada una pusimos lápices, cuadernos, una botella de agua, un pequeño paquete de dulces de caramelo y un parche bordado en la solapa interior, en memoria de Arturo Torres, para los niños que nunca deberían tener que esperar solos. En el primer día de distribución, el salón estaba lleno de niños de familias militares y de los programas de apoyo del hospital. Algunos tenían a sus padres desplegados. Algunos habían estado enfermos. Algunos simplemente necesitaban una mochila lo suficientemente resistente para soportar un año escolar que tenían miedo de comenzar. Me quedé parada junto a la mesa y entregué cada una con mucho cuidado. Un niño pequeño de mejillas redondas abrazó su mochila contra el pecho. ¿Quién era Arturo Torres? Mi mano se apoyó en la siguiente mochila. Él era mi hijo. ¿Iba a la escuela aquí? No. Mi voz se mantuvo firme. Él no tuvo su primer día. El niño bajó la mirada hacia la mochila, de pronto muy serio, de esa manera en que los niños se ponen cuando logran entender solo el borde del duelo. La cuidaré muy bien. Lo sé. Cerca de la parte trasera del salón, vi a Alejandro. Sin uniforme, sin gorra, sin medallas y con las manos vacías. Se quedó parado detrás de la última fila, lo suficientemente lejos para cumplir la regla. Sus ojos estaban fijos en las mochilas escolares. Por un momento, el salón se sintió de nuevo como la funeraria, una puerta entre nosotros, y una promesa en mis manos. No dio un paso hacia adelante. Había aprendido por lo menos eso. Una voluntaria a mi lado lo notó. ¿Ese es el padre de Arturo? Miré a Alejandro. Él me devolvió la mirada. Alguna vez, yo habría mentido por Arturito, por Alejandro, por el uniforme, por la frágil familia que seguía reparando con mis propias manos. Ya no. Demasiado tarde. La voluntaria no hizo ninguna otra pregunta. Los niños siguieron acercándose. Mochila tras mochila. Nombre tras nombre. 100 primeros días de clases salieron de ese salón bajo el recuerdo de Arturito.
Cuando se entregó la última mochila, me senté sola junto a la mesa vacía y sostuve un dulce de caramelo en mi palma. La envoltura brillaba suavemente bajo las luces. A Arturito le habría tomado 10 minutos comérselo. Él siempre hacía que las cosas dulces duraran. Cerré los dedos alrededor del dulce y, finalmente, lloré. No por Alejandro. No por el matrimonio. Lloré por el niño que había guardado dulces para un padre que nunca llegó. Por la diminuta camisa que nunca usó para ir a la escuela. Por la mochila escolar que lo llevó de vuelta a casa en lugar de llevar sus libros. Y, cuando terminé de llorar, me puse de pie. Mi hijo pasó 5 años creyendo que su padre era un héroe. Yo pasé 5 años ayudándolo a creerlo. Pero los héroes llegan cuando los niños llaman. Alejandro llegó con una mochila escolar después de que la urna ya estaba sellada. Llegó con un uniforme después de que las velas del cumpleaños se habían enfriado. Llegó con lágrimas después de que nuestro hijo ya había usado su último aliento para disculparlo. La gente me preguntaba por qué no lo dejé entrar al funeral. Porque Arturito me había pedido una última cosa. No venganza, no enojo, solo la verdad. Si su padre llegaba demasiado tarde, no tendría el derecho de pararse frente a su tumba y fingir que había llegado a tiempo. Así que mantuve la puerta cerrada. Por Arturito, por el niño que guardó dulces de caramelo para un padre que nunca llegó. Por el niño que creyó que el deber significaba dejar a su madre sufrir sola. Y por la madre que, finalmente, entendió que proteger la imagen de un héroe no era lo mismo que proteger a su propio hijo. Alejandro perdió su puesto de mando. Daniela perdió la compasión que había usado como ropa de viuda. El uniforme perdió la mentira, y yo perdí a la familia que había intentado preservar. Pero mantuve mi promesa. Mi hijo nunca transportó libros en su mochila. Así que llené 100 mochilas más con su nombre. Arturo Torres no tuvo su primer día de clases. Pero, gracias a él, 100 niños sí lo tuvieron. Y esta vez, cuando alguien me preguntó dónde estaba el padre, no mentí. Simplemente respondí, demasiado tarde. ¿Llegó ella lo suficientemente lejos o todavía fue demasiado misericordiosa? Tú comenta sobre la justicia. Si el final te pareció perfecto, comenta con más fuerza. Si querías una venganza aún más fría, tus comentarios deciden qué tan despiadado debería ser el próximo final.